Revelado, la desgarradora humillación en un baile que desencadenó un amor extraordinario con un raro. Alejandro, un joven de 20 años, hijo de un humilde carpintero, se encontraba en la universidad, ansioso y nervioso por el baile de fin de año. El ambiente pululaba de risas y de expectativas altisonantes, un espacio donde las apariencias lo eran todo. Él siempre había sido el blanco de los comentarios crueles por sus sueños desmesurados, esos que lo alejaban de su pequeño pueblo en México. Las burlas marcaron su infancia, y cada ataque verbal se sentía como una losa aplastando su grandeza naciente. Sin embargo, su madre siempre había sido su luz, instruyéndolo en la importancia de la dignidad y la perseverancia. «No dejes que te definan», decía ella. Decidido a romper las cadenas de su propia inseguridad, Alejandro invitó a Valeria, la chica de sus sueños, una joven de familia influyente. Su corazón latía con fuerza. En aquel momento, la emoción se mezclaba con un miedo punzante. Al llegar al salón, con luces destellantes y música vibrante, un nudo se formó en su garganta. Ni bien cruzaron la puerta, las risas burlonas de los amigos de Valeria retumbaron en sus oídos, palabras que calaban hondo. ¿Cómo puede estar con alguien como él? Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba, sus pies pesaban y un frío glacial invadía su mente. Pero entonces recordó a su madre: la dignidad no se mide por lo que tienes, sino por quién eres. Esa frase resurgía desde lo profundo, acercándolo a su esencia. La rabia y la determinación lo empujaron a levantarse, a no dejar que sus sueños fueran aplastados por los prejuicios ajenos. A medida que avanzaba la noche, Valeria, a su lado, se mostraba curiosa, interesada por la autenticidad que él emanaba. La atracción se sentía palpable como una chispa en el aire. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas pasaban y Valeria se encontraba en un dilema, atrapada entre la expectativa social de pertenecer a su grupo y el deseo de explorar lo desconocido. Un joven de su estrato, un tipo bien visto por todos, se acercaba a ella, arrastrando consigo una carga de estatus y seguridad. Pero en sus interacciones con Alejandro descubrían un espacio donde las etiquetas sociales cesaban de existir. Hablaron de sueños, de anhelos ocultos, y el murmullo del baile desapareció por completo. Eran solo ellos dos en medio de un torbellino de emociones. De pronto, esa conexión se quebró con una ofensiva de sus amigos, que lo insultaron con rencor, y todos los ojos se posaron sobre él. La vejación se hacía palpable, y Alejandro sintió que el aire se hacía denso, un muro invisible de presión social lo comprimía. En ese instante, su mente corría, cuestionándose si Valeria se atrevería a desafiar su entorno, o si, eligiendo la comodidad, lo dejaría atrás. Con el eco de las risas resonando y el filme de sus expectativas desmoronándose, Alejandro se mantuvo firme en su deseo de enfrentar su verdad. ¿Sería capaz Valeria de ver más allá del miedo y la presión? El futuro de sus corazones pendía de un hilo, dejando la pregunta flotando en el aire a la espera de ser respondida. El tumulto de risas y murmullos se desvaneció en la mente de Alejandro, como si una burbuja de silencio lo envolviera. Ganó claridad, incluso cuando su corazón aún latía con fuerza. Era el momento decisivo, aun cuando la humillación lo rodeaba, no iba a retroceder. Enfrentó a aquella multitud expectante y eligió erguirse. Su rostro palpitaba de determinación. Consciente de que podía elegir la autoafirmación, se volvió hacia Valeria. Sus ojos reflejaban preocupación, pero allí también había una chispa de admiración. Decidió enviarle una señal. «Esto no me define», pensaba repetidamente.
Alejandro se adentró en la conversación, hablando sobre sus sueños, su amor por la carpintería y los planes que albergaba para el futuro. Sentía que, por primera vez, tenía el control sobre su narrativa. Las palabras fluyeron con más confianza, desafiando el ridículo de sus circunstancias. Sabía que desbordaba pasión y autenticidad, cosas que sus compañeros de clase habían olvidado en su búsqueda por el estatus. Cada frase que pronunciaba palpitaba con la verdad de su ser. Era un joven que, pese a las adversidades, se desafiaba a sí mismo a mirar más allá de las limitaciones impuestas. Valeria, atrapada entre las burlas de sus amigos y la autenticidad de Alejandro, encontró en su discurso una voz que resonaba con su propia lucha interna. Los murmullos se desvanecieron y, en un acto de valentía, ella se alejó del círculo de conformismo que la mantenía cautiva. No está solo, yo también estoy aprendiendo. Puedo elegir, se decía a sí misma, mientras ayudaba a reconstruir el puente de conexión que ambos habían comenzado. Al darse cuenta de que su silencio no era la solución, Valeria hizo frente a sus amigos. «Espérense un momento, por favor. Por favor, Alejandro tiene razón. Sus sueños valen tanto como los nuestros», afirmó con una claridad que sorprendió al grupo. Este acto de desafío, aunque pequeño, resonó profundamente en Alejandro. Fue un momento de revelación, su valor había despertado el de ella. El baile continuaba a su alrededor, pero para Alejandro y Valeria era como si el tiempo se hubiera detenido. En esa frágil burbuja de autenticidad, la vulnerabilidad se volvió su fortaleza. Alejandro sonrió, y su mirada se llenó de admiración hacia Valeria. Era más que una chica guapa de un grupo popular. Era una alma que, en su esencia, también deseaba romper sus cadenas. Sin embargo, la noche aún tenía sorpresas reservadas. Entre los murmullos, alguien más se acercó, un conocido adversario. Gabriel, un antiguo compañero que había sido la fuente de muchas burlas, se acercó con una expresión desafiante. «Pensabas que podrías simplemente venir aquí y hacer lo que te diera la gana, ¿verdad?». El tono era amenazador, pero también estaba cargado de curiosidad. Aquel encuentro se convirtió en un punto de inflexión. Alejandro sintió cómo su mente comenzaba a planear su respuesta. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Gabriel, sino de mostrarle a sí mismo que su dignidad no dependía de la aprobación ajena. Su futuro no estaba en manos de los que deseaban verlo caer, sino en su propia voluntad de levantarse. ¿Podría Alejandro superar el desafío inminente que planteaba Gabriel y, una vez más, reafirmar su dignidad? Una nueva etapa de su camino personal estaba por iniciar, donde el miedo y la valentía debían coexistir. En ese instante, el aire se volvió denso entre Alejandro y Gabriel. La mirada desafiante de Gabriel funcionaba como un reflejo de las inseguridades que Alejandro había estado tratando de enfrentar. Todo lo que había construido esa noche, su capacidad para hablar desde el corazón, parecía pendular ante un hilo frágil. Alejandro respiró con calma, intentando organizar sus pensamientos. ¿Por qué debería importarme lo que pienses, Gabriel? La pregunta se formuló casi con fuerza, como si necesitara decirla en voz alta para creérsela. Esa reafirmación personal eran pasos en un sendero que se estaba construyendo bajo sus pies. Había aprendido que cada palabra que profería se convertía en un ladrillo en la edificación de su autoestima. Gabriel entrecerró los ojos, como si esperara una respuesta que realmente lo perturbara. Alejandro notó ese momento de duda en su adversario. Era un pequeño detalle que no pasó desapercibido. La certidumbre de que su adversario también podía ser vulnerable lo sorprendió. Alejandro, sintiendo ese cambio en la dinámica, comenzó a aprovecharlo. «Mis sueños son reales», continuó, su voz resonando ahora con una intensidad nueva. «No necesito tu aprobación para validarlos. Soy más que un blanco de tus burlas». Había hablado con una claridad que lo reforzó y a su vez la multitud comenzó a cambiar de tono. Algunos se acercaban, curiosos por lo que estaba sucediendo. La tensión de la confrontación empezó a transformarse en un palpable interés. Gabriel, cuya confianza parecía fisurarse, se vio acorralado entre sus propios miedos y la creciente percepción de la comunidad. Alejandro sintió la adrenalina fluir por su cuerpo.
Ver a Valeria a su lado le proporcionó un impulso adicional. Ella estaba casi pegada a su lado, brindándole el apoyo que nunca antes había imaginado recibir. En ese instante, él supo que su lucha también era suya. Mientras las palabras de Alejandro seguían fluyendo, su enfoque se desvió hacia lo que quería construir. No solo era su dignidad, era un espacio donde otros pudieran unirse a su verdad. Embargo, la sombra de Gabriel estaba siempre presente. Alejandro continuaba preguntándose cómo podía enfrentar su adversario sin perder la compostura. La inseguridad, aunque disminuida, no se desvaneció por completo. Por cada éxito en su arte, había un resquicio de duda que lo empujaba a cuestionar si realmente tenía lo que se necesitaba para sobresalir. Un día, mientras trabajaba en un mueble, Valeria apareció en su taller. Ella se había convertido en una especie de punto de apoyo. Su presencia traía consigo una frescura que contrarrestaba los miedos de Alejandro. Al observarlo concentrado, le preguntó acerca de sus proyectos futuros. Alejandro, inspirado por su llegada, comenzó a compartir sus sueños, sus ideas de diseños, y su fervor por la carpintería comenzó a fluir naturalmente. Valeria lo escuchaba atentamente, con una mezcla de admiración y curiosidad. Entonces, con un tono más serio, le preguntó: ¿qué piensas hacer al respecto de Gabriel? Él te está observando. La simple mención de su nombre provocó una oleada de incomodidad en Alejandro. No podía seguir permitiendo que su existencia lo amenazara. Si me lo pregunto, puede que se trate de un ciclo que necesito romper. Quizá no puedo cambiar lo que Gabriel piensa de mí, pero sí puedo decidir cómo responder, dijo Alejandro en voz baja. Fue entonces cuando la revelación golpeó su mente. Tenía que crear una pieza que simbolizara su viaje, algo que encapsulara su lucha y sus aspiraciones, una obra maestra que le recordara lo lejos que había llegado. En su mente comenzó a imaginar un gran armario, cada estante representando una parte de su historia, el dolor de la burla, la alegría de ser él mismo y, por último, la fuerza de levantarse tras caídas dolorosas. En ese momento de claridad, Alejandro sintió que pasaba a través de una transformación real. Se comprometió no solo a crear algo tangible, sino también a dar forma a su propia narrativa. Estaba listo para confrontar a Gabriel, no desde una posición de temor, sino de fuerza renovada. Se dio cuenta de que su verdadero desafío no era solo vencer a un adversario, sino aprender a ser el protagonista de su propia vida. Cuando la idea del armario se fue solidificando en su mente, comprendió que cada golpe de martillo y cada rasguño de la sierra se convertirían en una declaración de su resistencia. Pero, ¿cómo reaccionaría Gabriel ante su transformación? ¿Sería capaz de ver el arte que había surgido del sufrimiento? La incertidumbre lo envolvía de nuevo, pero ahora la duda no era un enemigo, sino un catalizador de su progreso. ¿Podría convertir su arte en su arma más poderosa y al mismo tiempo reclamar su lugar en el mundo? Con esa pregunta en mente, Alejandro se sintió decidido a dar el siguiente paso. Pero la confrontación con Gabriel estaba a la vuelta de la esquina, y sabía que su mayor desafío aún no había comenzado. El sonido del martillo resonaba en el taller, acompañando cada golpe de su determinación. Cada vez que Alejandro daba, formaba a la madera. Sentía como si estuviera dando forma también a su propio ser. Había tomado la decisión. El armario no sería solo un mueble, se convertiría en su testimonio, algo que llevaría su esencia y su lucha. Sin embargo, la presión emanaba de la inminente confrontación con Gabriel, un hecho que lo mantenía alerta y en conflicto. A medida que el armario comenzaba a tomar forma, Alejandro experimentaba una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Sentía que la presión de tener que demostrar su valía era sutilmente implacable. Se preguntaba si el arte podría ser un medio para ganar respeto, incluso ante un adversario tan obstinado. Pero, ¿podía realmente confiar en que sus habilidades serían suficientemente poderosas para cambiar la percepción que Gabriel tenía de él? Un día, mientras afinaba los detalles del armario, Valeria volvió a visitar el taller. Esta vez, su mirada era intensa, como si hubiera llegado con un propósito más que solo admirar su trabajo. He estado pensando en lo que dijiste sobre Gabriel, comenzó, rompiendo el silencio que reinaba en el espacio. Quizá más que confrontarle, deberías considerarlo como un catalizador para tu evolución.
Si lo que buscas es transformar tu dolor en fuerza, entonces hacerlo ante su presencia podría ser tu mayor triunfo. Las palabras de Valeria resonaron en la mente de Alejandro. La idea de no solo enfrentarlo, sino transformarse a través de esa experiencia, era un concepto intrigante. En vez de temerle, ¿podría ver a Gabriel como una oportunidad para demostrar el progreso que había logrado? La batalla interna de Alejandro comenzó a intensificarse. La idea de que su verdadero desafío no era solo un enfrentamiento físico, sino una confrontación simbólica, le daba un nuevo significado a sus esfuerzos. Las noches se llenaron de pensamientos sobre el armario que representaba su viaje. Tenía que mostrarse a sí mismo que cada vez que la duda asomaba, podría utilizarla como un trampolín hacia adelante. Durante una noche particularmente silenciosa, mientras trataba de encontrar el equilibrio entre la creatividad y la angustia, Alejandro decidió que su armario no solo sería un emblema de sus triunfos, sino también de sus fracasos. Cada imperfección en la madera contaría una historia, un relato de su lucha personal. Desde el primer rasguño hasta los finales perfectamente alineados, cada detalle tendría su lugar, como sus experiencias en la vida. Con una determinación reforzada, Alejandro empezó a pensar en una manera de presentar su obra. Quizá el armario tendría que tener un lugar central en una próxima reunión, una especie de acto que lo empujara a compartir su viaje. El simple hecho de pensar en ello lo llenaba de una mezcla de emoción y miedo. La acción era su camino hacia la liberación, el cierre que tanto anhelaba. Siendo consciente del riesgo que asumiría al hacerlo, se sintió más preparado. La perspectiva de transformar su dolor en una victoria visual lo mantenía motivado. Sin embargo, la pregunta seguía latente. ¿Podría Gabriel ver el cambio en él, o seguiría siendo él mismo? La noche en la que Alejandro decidió que presentaría su armario se acercaba, y en su mente el eco de aquella reveladora conversación con Valeria retumbaba con fuerza. De repente sintió que el poder de la autoafirmación lo envolvía. Había llegado el momento de enfrentarse a sus propios temores y al de su antagonista. Podría ser un gran paso hacia la reivindicación de su identidad. Con cada nuevo día crecía tanto el armario como su deseo de asumir el riesgo que presentaba. Pero, ¿estaría su corazón preparado para recibir el impacto de lo que vendría? La tensión se palpaba en el aire, como una cuerda lista para romperse. En su mente se dibujó una imagen poderosa: presentar su armario ante Gabriel, una afirmación de quién era. Pero sabía que el cimiento de esa imagen estaba construido sobre la incertidumbre del otro. La pregunta lo asaltó nuevamente. ¿Sería esta la revelación que necesitaba para dejar atrás la sombra de Gabriel o el inicio de una nueva lucha? Alejandro se despertó con un nudo en el estómago. El día de la presentación había llegado, y con él un torrente de emociones. Con cada golpe de martillo que había dado en el taller, se había estado preparando para este momento. Pero ninguna cantidad de preparación parecía disminuir la ansiedad que ardía en su pecho. Mientras se vestía, las palabras de Valeria resonaban con fuerza en su mente. La presentación no sería simplemente un acto de exhibición, sería su forma de conectar con su verdad, su lucha. Se miró al espejo, buscando en su reflejo la confianza que tanto anhelaba, pero lo que encontró fue un rostro lleno de dudas. Sin embargo, había algo más, una chispa de determinación que empezaba a brillar entre las sombras. El camino hacia el lugar de la reunión parecía interminable. La atmósfera vibraba con un aire de expectación, y a medida que se acercaba, sintió una mezcla de adrenalina y miedo. La posibilidad de ser juzgado, de ver a Gabriel observándolo, le provocaba escalofríos. Llegar hasta aquí había requerido mucho más que habilidades en la carpintería. Había sido un viaje hacia su interior, un camino lleno de fracasos y aprendizajes. Cuando finalmente entró en la sala, el murmullo de las conversaciones se apagó. Las miradas se centraron en él, y en ese momento sintió que una parte de su vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Colocó el armario en el centro, una obra que representaba no solo su destreza, sino su propia historia. Alejandro tomó una respiración profunda antes de comenzar a hablar.
Cada palabra que salió de su boca era un intento por tejer la conexión entre lo que había creado y lo que sentía. Habló de las imperfecciones en la madera, de cómo cada rasguño representaba un capítulo de su vida, una batalla ganada y una lección aprendida. A medida que se expresaba, notó que la tensión en sus hombros se aflojaba y una paz interna comenzaba a sentarse. La mirada de Gabriel no se despegaba de él. A pesar de la dureza que sabía que éste mostraba, había un destello de curiosidad. ¿Era posible que hubiera, al menos en parte, un cambio en la percepción de su rival? Esa incertidumbre le daba a Alejandro valor para continuar. Sin embargo, en un giro inesperado, las preguntas de algunos presentes comenzaron a surgir. ¿Cuál fue tu mayor fracaso?, preguntaron. La incomodidad se deslizó nuevamente en su interior. Para él, cada fracaso había significado una carga emocional. Pero en lugar de retroceder, decidió ser honesto. Habló sobre sus inseguridades, el miedo al fracaso y cómo cada error le había enseñado a buscar la mejora continua. Estaba transformando sus heridas en herramientas de crecimiento. Al terminar, notó que algunos de los oyentes asintieron, y esa conexión lo alimentó aún más. Pero justo cuando estaba a punto de sumarse a la conversación, Gabriel se levantó. Un silencio tenso invadió la habitación. La expectativa era palpable. ¿Sería un comentario positivo o una crítica dura? Tu trabajo es interesante, dijo Gabriel, con una mirada pensativa que rara vez mostraba. Pero, ¿realmente crees que esto te define? ¿Puede ser más que solo un resultado de tus luchas? Las palabras impactaron en Alejandro como una campana, resonando con un eco que lo sacudió. La pregunta lo hizo reflexionar. ¿Era esa la evaluación que esperaba? En un instante se dio cuenta de que su viaje no terminaba aquí. Esta era solo una parte del camino, una etapa en su desarrollo personal y profesional. Mientras la tensión en el aire se intensificaba, Alejandro se sintió ante un nuevo dilema. ¿Cómo respondería a Gabriel? La intención era clara. No se trataba solo de justificar sus elecciones, sino de reafirmar su identidad. ¿Podía dar un paso adelante o quedarse estancado en el miedo? Así, su siguiente pregunta latente se expandía en su mente. ¿Qué significaría realmente para él superar esta prueba? Con la mirada decidida, Alejandro se preparó para responder a la provocación de Gabriel. Había llegado la hora de escribir un nuevo capítulo en su historia. Uno que aprovecharía cada palabra, cada desafío, para trazar su verdadero propósito. La revelación que había estado esperando estaba en el horizonte, y con ella la promesa de un cambio radical. ¿Estaría listo para definir quién era de verdad por encima de las expectativas ajenas? La mirada de Alejandro se sostuvo con firmeza en Gabriel, sintiendo el peso de la expectativa. Las palabras que iba a articular no serían solo una respuesta, serían una afirmación en su viaje de autodescubrimiento. Lo que me define no son únicamente las luchas que he enfrentado, dijo, su voz resonando en la sala. Soy el resultado de las decisiones que he tomado a pesar de ellas. Cada palabra era un paso adelante, un intento por construir el puente entre su pasado y el futuro que desea moldear. A medida que hablaba, su timidez fue reemplazada por una pasión que ardía en su interior. Los murmullos de la audiencia se transformaron en atención. Alejandro continuó, recordando cada destello de sus logros y los sacrificios que había hecho por llegar hasta aquí. He descubierto que mi fuerza radica en la capacidad de aprender de mis fracasos. Me defino por mi perseverancia, no por las caídas, sino por la manera en que me levanto cada vez que tropiezo. Gabriel frunció el ceño, y Alejandro interpretó eso como una señal de que sus palabras habían calado hondo. La confrontación era directa, pero para él, cada instante de inseguridad se volvía un combustible potente. En el fondo, empezaba a darse cuenta de que Gabriel no era solo un antagonista, era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades.
Mi trabajo, prosiguió Alejandro, es un reflejo de quién soy y de la evolución por la que he pasado. Se detuvo un momento, buscando las miradas que lo rodeaban. No he llegado solo a través del dolor, sino a través de un deseo inquebrantable de convertir cada experiencia en una oportunidad de crecimiento. La sala se llenó de un silencio reverente. Alejandro podía percibir el cambio en el ambiente. Sus palabras habían logrado tocar un nervio en algunos de los oyentes. ¿Sería esta la conexión que había buscado? Una conexión no solo con los demás, sino consigo mismo. Mientras el impacto de su discurso seguía en el aire, la siguiente pregunta surgió, como un eco que necesitaba ser respondido. ¿Y si un día ya no puedes crear, qué harías entonces? La voz del presente era suave, pero la carga emocional que traía era abrumadora. Alejandro se sintió arrastrado a una corriente de reflexión más profunda. Se dio cuenta que si bien había encontrado valor en su trabajo, había una parte de él que dependía del reconocimiento ajeno. La idea de ser juzgado lo había paralizado en muchas ocasiones y necesitaba liberarse de ello. Desplegando su vulnerabilidad, se enfrentó a la pregunta: ¿qué haría si no pudiera crear? Él sabía la respuesta. Desde el primer día he sido más que solo un creador de muebles. Soy un creador de posibilidades. Gabriel lo observaba con atención, el ceño menos fruncido, una chispa de interés latente en su mirada. A medida que avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que la pelea no era solo contra su rival, era un desafío contra sus propias limitaciones y miedos. Cada palabra lo llevaba más allá, hacia una versión de sí mismo que hasta ese momento había estado escondida. Verán, concluyó con firmeza, no se trata únicamente de ser un carpintero, se trata de ser un constructor de mi propio destino. Ese es el poder que todos tenemos y por el que lucharemos cada uno de nosotros en la sala. El aplauso estalló como una señal de conexión, pero en el fondo de su mente Alejandro podía sentir un latido de incertidumbre. Había navegado un terreno desconocido, pero había otros desafíos en el horizonte. Gabriel inclinó la cabeza, una expresión en su rostro que Alejandro nunca había visto antes. ¿Era respeto? ¿Aceptación? Era momento de enfrentarla. Nueva incógnita. La inquietud lo invadía. Había determinado su identidad, pero el camino hacia la autoaceptación plena aún estaba lejos. Necesitaba explorarse aún más, desnudarse de sus miedos y abrazar las facetas que aún no había descubierto. En ese instante despertó una nueva pregunta en su mente. ¿Qué otros aspectos de mí están esperando ser revelados? Alejandro sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, y con esa certeza dio un paso hacia el futuro, decidido a enfrentarse a las partes de sí mismo que aún no entendía. ¿Sería capaz de abarcar todas las sombras que yacían en su interior y encontrar la luz en ellas? El murmullo de la sala se apagó en un instante, y Alejandro sintió que el aire se volvía espeso. La resonancia de sus propias palabras aún vibraba en su mente, pero ahora una inquietud menos familiar se afianzaba a su lado. Había descubierto el poder que residía dentro de él, pero esa revelación también lo había sumido en un mar de preguntas que aún no podía responder. Él se retiró al taller, un santuario de madera, herramientas y creatividad. Las piezas de trabajo inician un baile de posibilidades, y mientras sus manos comenzaban a señalar el contorno de un nuevo proyecto, la ansiedad lo invadió. Quizás el acto de crear era un reflejo de algo más profundo, un deseo de validación, de ser visto. Se preguntó si esa búsqueda incesante de aprobación era el motor detrás de su pasión. Con cada golpe de martillo, su mente divagaba. Gabriel había despertado en él una necesidad de confrontar sus miedos. Se dio cuenta que había escondido su vulnerabilidad tras las capas de su destreza técnica. Esa necesidad de visibilidad era una sombra que lo había limitado en muchos aspectos, desde las relaciones personales hasta construir su marca. ¿Qué haría si un día ya no puedo crear? Esa pregunta lo acechaba, su eco resonando en las paredes de su taller. Se detuvo y observó su entorno. La madera tenía la capacidad de transformarse.
Y más que eso, él entendía que su esencia misma estaba en el proceso y no en el resultado. De pronto, su mente se detuvo en un evento que había olvidado. El baile de fin de año, años atrás, cuando la ansiedad lo paralizó ante la posibilidad de ser el centro de atención. Recibió una invitación, pero su miedo lo condujo a la esquina de la sala, observando desde las sombras. Fue un momento de humillación que resonó en su interior, marcando su camino hasta hoy. Reflexionaba sobre cómo aquel día influyó en su desarrollo personal y profesional. Esa experiencia lo había moldeado, pero también lo había limitado. Durante años había temido el rechazo y la vulnerabilidad, incluso ante su propia sombra. ¿Acaso su percepción de fracaso en aquel evento seguía influyendo en cómo se veía a sí mismo hoy? Pasó las horas en ese espacio seguro, reflexionando sobre sus temores. Una epifanía lo golpeó. La conclusión no estaba en evitar el dolor, sino en aprender a danzar a su alrededor. Aprehender ese dolor significaba comprender su historia, y en vez de esconderse, debía abrazarlo. Mientras se enfocaba en su creación, se sintió ligero. La madera se convirtió en una extensión de su mente. Sus manos ya no temían equivocarse. Cada corte y cada ensamblaje eran pura liberación. Había comenzado a transitar un camino nuevo, aceptar que, en cada falla, residía la semilla de un nuevo aprendizaje. La conflagración de su ansiedad estaba comenzando a transformarse en una chispa de creación. Se dio cuenta de que, para avanzar, necesitaba no solo confiar en su talento, sino también aceptar sus imperfecciones. Con esa luz de autodescubrimiento guiándolo, Alejandro se sintió listo para enfrentar el mundo. La siguiente fase de su viaje se presentaba ante él, un camino lleno de riesgos y recompensas. Era el momento de salir de su refugio, de exponerse no solo como carpintero, sino como individuo integral, un alma en búsqueda de conexión y autenticidad. ¿Podría finalmente atreverme a mostrarme tal cual soy? Con esa reflexión, Alejandro dio un profundo suspiro, dispuesto a abrazar la vulnerabilidad que le había servido como carga hasta ahora. Sin embargo, aún había un desafío por delante. ¿Cómo encontraría el coraje para enfrentarse a Gabriel en esta nueva faceta de sí mismo, mostrándose en su totalidad? Esa pregunta se convirtió en la nueva brújula en su camino hacia adelante. El taller era testigo de una transformación. Alejandro dedicó horas a la creación y a cada instante se sentía más liberado de las cadenas que lo mantenían anclado al pasado. Trabajar la madera se había convertido en su terapia, un espacio sagrado donde las herramientas dejaban de ser simples objetos y se convertían en aliados en su búsqueda de autenticidad. Se dio cuenta de que cada viruta que caía a sus pies era un paso más hacia su verdadero yo. Esa noche, mientras observaba cómo el sol se desvanecía en el horizonte, su mente giraba en torno a una estrategia: encontrar un momento apropiado para hablar con Gabriel. La idea de abrirse con él lo inquietaba, pero también lo excitaba. Ya no solo era un carpintero, era un constructor de su propio impacto, un creador que ahora entendía que su vulnerabilidad podía ser su mejor herramienta de conexión. Tras una profunda meditación sobre sus sentimientos, Alejandro decidió que debía reunirse con Gabriel en un ambiente que favoreciera la sinceridad. No quería que la conversación se convirtiera en un choque de egos, sino en un intercambio auténtico de experiencias. Así que eligió el pequeño café donde, con frecuencia, ambos podían perderse en charlas interminables sobre sus visiones artísticas. Al día siguiente, la inquietud se instaló como una sombra mientras se preparaba para su encuentro. Vestía una camiseta que solía usar cuando comenzaba proyectos significativos, una especie de amuleto que le recordaba su evolución. Sin embargo, mientras se miraba en el espejo, un pensamiento recorrió su mente. ¿Estaré a la altura de este desafío? Se preguntó si Gabriel lo recibiría con la misma apertura con la que él se disponía a compartir su vulnerabilidad. Cuando llegó al café, Gabriel ya estaba esperando. La sonrisa en su rostro disminuyó un poco la ansiedad que atenazaba el pecho de Alejandro.
Se sentaron en una mesa apartada, y tras intercambiar algunas cordialidades, el momento de ser sincero se acercaba como una tormenta inminente. Alejandro tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Su voz temblaba ligeramente al principio, pero a medida que compartía su historia, la pasión y la claridad comenzaron a reemplazar la incertidumbre. Habló de su infancia, el baile olvidado y las sombras que lo habían seguido. Notó cómo la mirada de Gabriel pasaba de la curiosidad a la comprensión, y eso lo motivó a abrirse más. Sin embargo, en la mitad de su confesión, algo inesperado ocurrió. Gabriel lo interrumpió con una pregunta que no había anticipado. ¿Y si lo que temías no era el rechazo, sino tu propia grandeza? Esa afirmación lo golpeó como un rayo y lo llevó a cuestionar no solo su pasado, sino también su futuro. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Era posible que su mayor miedo no fuera perder la aprobación, sino realmente abrazar el hecho de que podía ser extraordinario? Esa revelación lo hizo dudar, pero también encendió una chispa de determinación. Gabriel se inclinó hacia él, notando la batalla interna que Alejandro libraba. A veces, lo más difícil no es ser vulnerable, es permitirte brillar. Estas palabras resonaron con una fuerza que lo desarmó, y por un instante se sintió expuesto. Pero era exactamente lo que necesitaba. La coraza de su identidad comenzaba a resquebrajarse. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro comprendió que cada palabra era una construcción, una pieza más de su propio arte personal. Se sintió al borde de un nuevo umbral, donde la vulnerabilidad no solo era un desafío, sino un camino hacia su verdadero ser. La charla terminó, pero la tensión persistía. Alejandro se preguntaba si estaba preparado para dar ese paso decisivo hacia la autenticidad, enfrentándose no solo a Gabriel, sino a todas las facetas de sí mismo que habían permanecido ocultas por tanto tiempo. Las luces del café se encendieron, y con una mezcla de nervios y anticipación, Alejandro se dio cuenta de que el momento trascendental estaba cerca. ¿Sería capaz de aceptar su grandeza y los vínculos que podrían surgir de ella? La pregunta flotaba en el aire, y con un último susurro de incertidumbre, se preparó para dar su siguiente paso hacia lo desconocido. Alejandro se encontraba de pie frente a su obra, un armario majestuoso que ahora simbolizaba mucho más que solo carpintería. Había dejado que su vulnerabilidad se convirtiera en su principal herramienta. Este armario había sido construido cuidadosamente, cada rasguño y cada imperfección contaban la historia de su viaje, desde la humillación del baile hasta la aceptación de su valor personal. Esa tarde el taller estaba impregnado del olor a madera fresca. El sudor en su frente era un recordatorio de las largas horas de dedicación y amor volcado en esta pieza. La presentación del armario se acercaba, pero el verdadero desafío era enfrentar a Gabriel. Alejandro sabía que debía ir más allá del simple acto de mostrar su trabajo. El verdadero acto de valentía era enfrentar sus propios temores, así como la percepción que Gabriel y el resto del mundo tenían de él. Había aprendido que no importaba cuán grande fuera el armario, si no podía también construir su propia grandeza interna. El día de la exposición llegó, y el salón estaba lleno de compañeros y amigos, incluyendo a Valeria, que ocupaba un lugar especial en su corazón. Alejandro se sintió un poco nervioso, pero el miedo se transformó en determinación. Cuando se subió al escenario, sus palabras fluyeron con autenticidad. Hoy no solo muestro un armario, dijo con seguridad, sino el reflejo de quién soy. Un joven que ha aprendido a levantarse después de cada caída y abrazar sus sueños a pesar de los obstáculos. La audiencia escuchaba atentamente, los murmullos de admiración se hacían cada vez más evidentes. Alejandro continuó, invitando a todos a ver no solo el resultado final, sino el proceso, el esfuerzo detrás de cada detalle. Habló de sus fracasos y cómo cada uno lo había acercado un paso más a su verdadero yo. Cuando terminó su presentación, los aplausos resonaron con fuerza. En ese momento se sintió ligero, como si hubiera dejado atrás el peso de las expectativas ajenas. A medida que se acercaba a su custodio de inseguridades, Gabriel apareció al frente. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez estaba preparado. «Tu armario es impresionante, Alejandro», reconoció Gabriel con sinceridad. «Pero, ¿realmente crees que esto te define por completo?» La pregunta, en lugar de asustarle, encendió una chispa dentro.
Me define en el sentido de que cada pieza de este armario ha sido forjada por cada parte de mi historia, pero no es el fin. Me estoy redefiniendo continuamente. La sinceridad en su respuesta no solo sorprendió a Gabriel, sino que comenzó a formar un puente de respeto. Al parecer, incluso él había comenzado a entender que el verdadero desafío estaba en ser valiente en un mundo que a menudo premiaba la fachada. Alejandro lo miró a los ojos y percibió que había una oportunidad para los dos, un camino diferente al de la competencia y el temor. «Vamos a hacer algo», propuso Alejandro. «Unamos nuestras visiones. Podríamos crear algo juntos que celebre nuestras historias y aprendamos el uno del otro». Gabriel frunció el ceño, pero en su mente la pequeña semilla de la curiosidad había comenzado a germinar. La interacción con Gabriel marcó un punto de inflexión. Alejandro comprendió que no solo había logrado construir un armario, sino un espacio en su vida donde podía coexistir la aceptación personal y una amistad inesperada. La transformación que había comenzado con un simple deseo de ser visto estaba ahora en su punto culminante, una aceptación genuina de su historia, una capacidad para brillar. Los días siguientes se llenaron de conversaciones entre ellos, explorando ideas creativas juntos. Alejandro no solo había superado sus temores respecto a Gabriel, sino que había encontrado en él y en sí mismo la fuerza para continuar su viaje. La sensación de un ciclo cerrado, de autoafirmación, lo llevó a seguir construyendo, no solo muebles, sino también oportunidades de desarrollo personal. Finalmente, sintiéndose pleno, Alejandro decidió abrir su propio taller. Combinaría sus habilidades en la carpintería con talleres de desarrollo personal, alentando a otros a reconocer su valor y a transformar su dolor en fortaleza. En cada rincón colocaría un recordatorio de su experiencia, recordando a todos que su historia, llena de imperfecciones, era la base de sus logros. En el fondo de su ser sabía que había alcanzado la realización personal. La inseguridad ahora se había convertido en confianza. Ese era su triunfo personal. Alejandro había demostrado no solo que se puede construir algo hermoso con las manos, sino que también se puede forjar una vida digna y significativa a partir de cada experiencia vivida. Ahora, al mirar hacia el futuro, estaba listo para enfrentar cualquier desafío, seguro de que el camino de su vida era uno que valía la pena. Había conquistado no solo su mundo externo, sino también el interno, dejando atrás la sombra del pasado y brillando con una luz que nunca había imaginado poseer. No esperes ni un segundo más. Si te ha emocionado la historia de Alejandro, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal. No te pierdas las futuras historias conmovedoras que están por venir. Deja un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Actúa ahora.